Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Ivo Fernández. Soy psicoterapeuta, psicólogo especialista en adicciones. Y bueno, por encargo de Ludus, con quien vamos a comenzar ya Dios mediante el 19 de este mes de agosto, una nueva formación de consejeros especialistas en adicciones. Me he permitido hacer un compilado breve de contenidos puntuales con respecto a lo que es en sí la temática que vamos a desarrollar. En sí, lo que voy a poder hablar con ustedes en estas, creo, 30 diapositivas en una hora, va a ser una cuestión muy informativa, muy inductiva, puesto que el cuerpo de todo lo que se va a hablar mucho más digregadamente, mucho más explicadamente, se va a desarrollar pues justamente en los 8 meses que va a durar la formación. Para aprovechar el tiempo que de por sí es corto para lo poquito que vengo a presentarles con respecto a todo lo que es en sí el cuerpo del diplomado, voy a comenzar a compartir pantalla, puesto de que no es poca la información, pero tampoco es mucha en comparación a lo que se va a desarrollar en sí en el curso formativo. ¿Ok? Cualquier pregunta, por favor, si las desean hacer, interrumpen sin ningún tipo de inconveniente, porque no soy mucho de mirar las manitos levantadas. Entonces, por favor, y ni tampoco revisar el chat mientras estoy exponiendo. Entonces, con total libertad, si hubiese alguna pregunta o duda, la pueden hacer interrumpiendo sin ningún problema. ¿Okay? Bueno, en sí he puesto adicciones no porque se vaya a hablar solamente de que en sí es el cuerpo, sino porque creí que era una forma de decir en sí qué cosa es lo que vamos a tocar en este curso formativo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de adicciones, tenemos que tomar en cuenta que siempre al hablar de ellas, viene a colación el consumo de sustancias, pero no podemos dejar de tomar en cuenta que hoy en día la conducta adictiva es convencional y no convencional. Convencional, ¿por qué? Porque es todo lo que se relaciona a drogas. Tanto las ya conocidas, derivadas en lo que es estimulantes, depresores, alucinógenos, llámese la cocaína en su presentación de pasta básica de clorhidrato, en sus mezclas, como es por ejemplo el mixto, que es la pasta con marihuana, hoy en día el Bembos, que es la cocaína con marihuana también. Entonces, estas presentaciones que tienen se van a describir justamente en el desarrollo cuando hablemos de todo lo que es la clasificación, los efectos. ¿Por qué? Porque en una parte que es detección temprana, se hablan de los síntomas iniciales, pero también de síntomas que son específicos de cada una de las drogas. ¿Por qué? Porque cuando un consejero recibe de alguna manera la información de un familiar, te va a hablar, he visto esto o aquello, que ojos rojos, que somnolencia, que aumento de apetito, que incremento de la sed, que cambios de estado de ánimo, que irritabilidad. Entonces es bueno saber más o menos qué tipo de sintomatología genera cada sustancia, porque por ejemplo lo que genera la pasta básica siendo cocaína no es lo mismo que genera el clorhidrato como cannabinoide, no es lo mismo que se generan hoy en día con el hashish o con otras sustancias derivadas de los cannabinoides. Entonces, todo eso se va a ir desarrollando cuando hablemos pues todo lo que es la clasificación, que hoy día solamente lo voy a mencionar, ¿no? Pero también hay conductas típicas que no son propiamente drogas, no son sustancias,
pero que por la complejidad que hay justamente a nivel neurobiológico y a nivel adaptativo dentro de lo que es el aspecto comportamental y dentro de lo que es el aspecto psicosocial y distorsión de pensamiento y personalidad, se le considera también adicción, ¿no? Puesto que la adicción tiene el tema neurobioquímico y el tema psicosocial. Entonces, la composición de las dos determina el problema psicosocial como tal y la enfermedad adictiva como tal. Hay discrepancias entre que si es enfermedad o no. Yo particularmente la veo como una enfermedad con complejidad psicosocial, porque tiene los dos componentes, puesto que el constructo y la estructura de trabajo es biopsicosocial trascendental, cosa que también se explica en el desarrollo del trabajo, porque esto no solamente biopsicosocial, puesto que desde que se comienzan a cambiar los modelos de intervención, no solamente se habla de la modificación de conducta, sino de justamente no enfocarnos en la modificación de la conducta solamente, sino en la visión de trascendencia del ser humano, si es que en realidad quiere darle un enfoque mucho más amplio a lo que es su cambio. Entender que la recuperación no es abstinencia, pero que la abstinencia sí es requisito para la recuperación. ¿Ok? Antes se hablaba de la adicción asociada a un trastorno de personalidad. Ahora tenemos que plantear preguntas tipo, ¿no? ¿Acaso una adicción no genera siempre un trastorno? La respuesta es sí. Siempre hay un trastorno que puede ser reversible, como también puede ser un trastorno que se instaure. Puedo no tener trastorno, pero con el consumo, con la habilidad bioorgánica de cada persona, con la intensidad y frecuencia de consumo, se puede instaurar un trastorno que puede terminar siendo irreversible. ¿Los trastornos se generan solamente después de la adicción? No. Pueden haber trastornos que también que vienen premórbidos, y eso lo vamos a ver cuando desarrollemos el tema de comorbilidad, premorbidamente al consumo. Y muchas veces son medios o mecanismos de inducción que repotencian la tendencia de una persona a poder consumir y hacer más rápidamente una adicción. La ansiedad en las adicciones es sustitutiva totalmente. Y no solamente de sustancia a sustancia. Se ha podido ver en los estudios que una adicción convencional, llámese a una sustancia, puede terminar siendo sustituida por otra adicción no convencional. Por ejemplo, una persona que consume cocaína y que decide dejar de consumir. Cambia su estilo de vida circunstancialmente, pero no trasciende en su cambio. Se aburre de su cambio. Entonces, ¿qué hace después? Busca, sin darse cuenta, la exacerbación de placeres, pero entiende que no debe consumir. Entonces, hace un efecto compensatorio. Me voy a un casino, me voy a apostar ahora que apuestan a los caballos en apuestas virtuales. Comienzo los juegos de azar. Hoy en día, el gambling, que es la ludopatía cibernética. Entonces comienzo a cambiar la tendencia de consumo por una tendencia de conducta adictiva no convencional y que tranquilamente puede generar una recaída en sustancias como no. Pero el hecho de que una persona adicta no consuma, pero se vuelva ludópata, estamos hablando de una recaída. Pero no he consumido. Entiendan, el estilo de vida es lo que va a determinar la recaída o el sostenimiento del cambio. Esa es una de las principales diferencias entre abstinencia y rehabilitación. Tenemos que tomar en cuenta conceptos básicos, ¿no? ¿Qué es una droga? Definida por la OMS como una sustancia química o natural que introducida al organismo vivo por cualquier vía, sea inhalación, ingestión intramuscular endovenosa, es capaz de actuar sobre el sistema nervioso central, provocando una alteración física y o psicológica, la experimentación de nuevas sensaciones o la modificación de un estado psíquico, es decir, capaz de cambiar el comportamiento de la persona. Es una definición global de la OMS, pero tenemos que tomar en cuenta dos cosas. Droga en sí es toda sustancia que entra en el cuerpo y genera un cambio. Una aspirina es una droga. No actúa
con influencia principal en el sistema nervioso central. Actúa en el sistema nervioso central para generar, pues, de repente, una emisión de órdenes, pero específicas para un bienestar. No genera alteración de sensaciones ni demás, pero es una droga. Entra al cuerpo y genera un cambio. La sustancia psicoactiva, que es una definición acuñada más o menos a principios de los 2000, es la que de repente se ajusta más a esta definición. Más se respeta el concepto de la OMS, porque la sustancia psicoactiva es aquella sustancia que entra al cuerpo y tiene influencia principal en el sistema nervioso central y genera alteraciones. ¿Hay medicamentos que cumplen con estas características? Por supuesto que sí. Las benzodiazepinas o medicinas psiquiátricas ansiolíticas son consideradas drogas. Los opioides, muchas veces utilizados para el manejo adecuado del dolor, son consideradas drogas. Tramadol, morfina. He conocido de casos que han consumido marihuana y han encontrado un placer más exacerbado en el tramadol o tramal. La morfina no comenzó como una sustancia adictiva, comenzó como una sustancia paliativa para los amputados de la Primera Guerra Mundial. Que después, cuando se le comenzó a atribuir el valor de que me sentía mejor con eso, no solamente que me aliviaba el dolor, sino que me sentía mejor, comenzó toda la distorsión. Eso se profundizará ya en el curso. Últimamente, por los efectos generados principalmente de índole psíquica, se les denomina a este tipo de sustancias como sustancias psicoactivas. Lo que acabo de mencionar. La dependencia, proceso a través del cual el consumo de la sustancia se hace cada vez más regular, con el fin de experimentar sus efectos psíquicos y a veces también para evitar el malestar producido por su privación, que es lo que se conoce como síndrome de abstinencia. Eso es evidente, dependencia psíquica, que es la compulsión, tendencia de repetición, aparte de pensar, y la dependencia física. Es un estado de adaptación del organismo producido por la administración de la sustancia. Se manifiesta por la aparición de trastornos físicos, y esto se genera por un efecto que voy a mencionar en un instante, solamente lo voy a mencionar y voy a explicar sucintamente, porque se desarrollará en el curso, que es el fenómeno de la neuroadaptación. El síndrome de abstinencia, conjunto de signos y síntomas que se producen tras haber una dependencia física y o psíquica en el momento en que falta la sustancia o droga, cuya intensidad y curso temporal van a depender del tipo de droga, del tipo de factores de frecuencia, cantidad, tiempo de consumo, factores genéticos, entre otros. Van a determinar el tipo e intensidad de síndrome de abstinencia. La tolerancia. Está caracterizado por la disminución de la respuesta a la misma cantidad de droga, por lo que se genera una necesidad de una dosis mayor para provocar y sentir el mismo efecto, o sea, el acostumbramiento del cuerpo. Un subtipo, perdón, llamado tolerancia cruciste, fenómeno por el cual una droga aparece, la cual aparece la tolerancia no solamente a la misma sustancia de consumo, sino a otra. Consumo cocaína, marihuana, pero después pruebo cocaína y puedo hacer tolerancia y acostumbrarme a las dos a la vez. No necesariamente. Disculpen, se colgó un poquito la máquina. Perdón, voy a volver a compartir la pantalla. Entonces, como estaba diciendo,
Si la persona a diferentes sustancias se le llama tolerancia cruzada. O sea, cuando la persona se hace dependiente a más de una sustancia y llega a crear abstinencia por más de dos. Hay veces que existe una dependencia principal. Por ejemplo, soy persona alcohólica y consumo cocaína de vez en cuando. No me da... Mira, bonito. Mm. Por favor. Ok. Bueno. Retomando. Entonces, una persona que consume alcohol y es dependiente del alcohol, pero no consume constantemente cocaína, no podemos decir que haga tolerancia a las dos. Pero una persona que consume alcohol y consume cocaína simultáneamente hace tolerancia a ambas sustancias. Esa es la tolerancia cruzada. ¿Okay? Hay diferentes ejemplos que vamos a poder tratar y discutir en el desarrollo del curso. ¿Cuáles son las características principales de una dependencia de sustancias? ¿No? Un deseo incontenible de consumir la droga y obtenerla por cualquier medio. Una tendencia a aumentar la dosis por la tolerancia del organismo hacia la misma. Necesitan dosis más altas para obtener la misma sensación. La aparición de un síndrome de abstinencia en caso de interrupción súbita en el consumo. Son tres características principales que están englobadas dentro de lo que es los criterios diagnósticos que ahorita los voy a mencionar. Pero antes de eso, las etapas de formación de la adicción, ¿no? La experimentación, la progresión social, la circunstancia cuando la persona deja de consumir ocasionalmente y ya comienza a crear su propia situación, el hábito, que es cuando la persona se pone en el umbral de la adicción. Cada cual tiene sus características. Y la dependencia, que es cuando ya existe lo que en algunos esquemas de tratamiento se llama la ingobernabilidad, ¿no? El consumo habitual es el que se puede considerar como consumo perjudicial. O sea, no consumo como quizás la mayoría hemos consumido licor de repente. O sea, salvo una persona abstemia, de los 88 que estamos acá presentes, podríamos decir que nunca no ha sido ni siquiera consumidor experimental. Pero si una persona ha consumido una vez en la vida, es considerado consumidor experimental. Si una persona consume en reuniones y fiestas, no en todas, en unas sí y otras no, ya es social. Pero si una persona consume en todas las reuniones y aparte de eso, ve qué otra opción puede hacer para él mismo promover la ingesta o ella misma, si es mujer, promover la ingesta, y es circunstancial. Pero cuando de repente, por ejemplo, comienzo a consumir viernes, sábado y domingo, o jueves, viernes y sábado, constantemente, con reuniones o sin reuniones, pero porque yo gestiono la posibilidad de consumo, ya voy creando un hábito. Y cuando este hábito, que ya es perjudicial, comienza a incrementar en días, o simplemente el hábito no aumenta en días, pero las veces que ingiero licor, lo ingiero hasta la toxicidad,
y la intoxicación alcohólica, o sea, la embriaguez, no necesito consumir todos los días para hablar de una dependencia. Ojo con eso. Muchos creen que el adicto solamente es aquel que consume todos los días. No. Si una persona, por ejemplo, no consume cocaína toda la semana, pero viernes, sábado y hasta domingo consume toda la amanecida y no llega a su casa. Bueno, ¿es un hábito? No, y es una adicción. Pero solo el fin de semana. Pero es una adicción, ¿por qué? Porque hay ingobernabilidad del consumo. Hay un incremento. Comienzo y no tiene cuándo parar. Y la cantidad de días, ojo, la adicción no se determina solamente por la cantidad de días. Es por frecuencia o por intensidad. Frecuencia, cantidad de días. Intensidad, cantidad de sustancia por vez de consumo. Entonces, esas dos cosas, o una u otra, o ambas, determinan la presencia de una adicción. Esto lo voy a mencionar porque lo voy a desarrollar ya en el curso, ¿no? Las depresiones del sistema nervioso central no son las que de repente van a generar depresión emocional, sino depresión funcional. O sea, lentificación en la estructuración de ideas, identificación en las funciones vitales y puntuales. Ahí están los opioides, u opiáceos, está el opio, la morfina, la heroína, la metadona. La morfina como medicina, la heroína no es muy vista acá, salvo que haya llegado una persona y haya podido pasar heroína y se la haya colocado acá, pero Perú no es un sitio donde la heroína se consuma con mucha frecuencia, pero la morfina, quizás por una autoadministración inadecuada de medicinas que se usan para manejo del dolor, sí hay casos evidenciados. Nuestra mente, nuestro ser, nuestro corazón se va renovando. Conforme vamos entendiendo la palabra. No sé si pregunta o se le ha prendido el micrófono. Tenemos que ir escuchando lo malo. Bueno, ¿Podrían verificar y apagar sus micrófonos, por favor? guardando nuestra El alcohol en sus diferentes versiones también es una depresión funcional. Los hipnóticos o sedantes, los ansiolíticos, las benzodiazepinas. ¿Cuáles son las más conocidas? Los PAN. Clonazepam, alprazolam, midazolam, que es inyectable, diazepam. Estimulantes del sistema nervioso. Aumentan la actividad del sistema nervioso central. ¿Cuáles son los principales? Los derivados de cocaína, clorhidrato o en pasta básica o en las combinaciones que mencionaba al principio. Menores, café, té, tabaco. ¿El café es un estimulante? Sí. ¿Genera dependencia? Sí, pero no es tan aguda. Es más psicológica que orgánica, pero dependiendo de la habilidad de cada persona, puede generar esta dependencia orgánica. El té, muchos dicen que la teína es más adictiva que la cafeína, pero no se evidencia tanto como con el café. El tabaco, lo dije hace un momento, es la sustancia más adictiva dentro de las legales y quizás dentro de todas las sustancias, salvo la pasta o la heroína y otras de diseño. En caso de la taurina. ¿Perdón? La taurina. La taurina es un componente que es un estimulante también menor, pero que si se usa en cantidades altas puede generar también una dependencia. Muchas personas en algún momento quisieron decir de que las bebidas mal llamadas energizantes generaban adicción. No hay comprobación de eso, pero sí hay verificación de que sí se estimula menormente el sistema nervioso central con la taurina o con similares, que están básicamente en estas bebidas llamadas energizantes y no lo son. Porque la energización va en lo que es el favorecimiento de la fagocitosis celular adecuada y la reproducción adecuada y fortalecimiento celular a través de hidratación o a través de sales minerales. La taurina o bebidas energizantes, llámese Blue Jeans, Red Bull, el adrenaline u otros, son estimulantes menores. Te van a activar, pero no van a favorecer ningún tipo de manejo dentro de lo que es
Toxicidad. fortalecimiento de la reproducción celular. Hay una dependencia. El tabaco no es no es un depresor como muchos dicen, voy a fumar un cigarro para relajarme. No, el tabaco no relaja, estimula actividades nerviosas, dentro de las cuales reduce inclusive apetitos, pero es un estimulante. Las que alteran la percepción, o sea, modifican la visualización, modifican el nivel de conciencia y de captación de sensaciones. Alucinógenos, la cannabis, la marihuana, el hachís, que también, obviamente, la marihuana muchos dicen, no es más depresor. No. La marihuana en cantidades altas llega a ser alucinógeno. Hachís y derivados también. La ketamina, desde cantidades menores, comienza a generar alucinaciones leves. En cantidades mayores, genera psicosis. Inhalantes, que son los disolventes, los pigamentos, el tiner, el esmalte, gasolinas similares, son sustancias que alteran la percepción y crean alucinaciones persecutorias de corta duración, de efectos de corta duración, pero alucinaciones que pueden ser de corta a media duración y continuo persecutorio. Drogas de diseño, que son justamente las drogas sintéticas, ¿no? El LSD, el metilmetanfetamina, como es el éxtasis, el polvo de ángel o diferentes sustancias que son fabricadas de otras drogas y sintetizadas con otros componentes, donde sus estilos de influencia orgánica suelen ser mixtos. Típicamente, estimulante, alucinógeno, depresor. Siguen esa cadena típica. Lo que le dije, voy a hablar de un poco, pero solamente a mencionar el tema de la neuroadaptación. Explicarlo no, porque es largo de explicar y es complicado. En sí, la neuroadaptación consiste en el acostumbramiento que sufren las neuronas a determinados neurotransmisores, que son segregados por las neuronas emisoras de manera anormal e irregular. Es lo que yo le llamo exacerbación, producto de la ingesta e intoxicación por sustancias psicoactivas, y que consumen y en sí por los niveles de ansiedad que se generan, ya que no son solo los niveles de origen orgánico, sino también psicológicos por las creencias que atribuye la persona frente al consumo y a las sensaciones que va percibiendo. Y de acuerdo a eso mencionado, se puede ver que el sistema nervioso tiene una verdadera y total intervención en la totalidad de todo nuestro cotidiano vivir, tanto en lo voluntario como en lo involuntario. Obviamente, esta es una parte de todo lo que son las bases bioneurales, que es la estructura del tema que va a ser dentro del desarrollo del curso. La neuroadaptación es el punto al cual se quiere llegar. O sea, la neuroadaptación es el punto al cual se quiere llegar para ver qué cosa es lo que genera la sustancia en el sistema encefálico, en el sistema eferente y aferente a nivel medular y reactivo, y obviamente la distorsión y la percepción, y en la adaptación de las neuronas a un placer específico exacerbado, perdiendo placeres naturales. ¿Qué criterios diagnósticos tiene la adicción, ¿no? Inestabilidad emocional, ideación obsesiva, tolerancia, o sea, el acostumbramiento, el síndrome de abstinencia, que ya lo mencionamos, la distorsión del pensamiento, la persistencia en el consumo, o sea, a pesar de las consecuencias negativas que tengo, sigo en lo mismo, y la pérdida de placeres naturales de una actitud responsable y del sentido de vida. Son 7 criterios en los cuales ya en su momento vamos a deslindarlos y explicar en qué consisten y cómo sirven justamente para poder trabajar en todos los aspectos de diagnóstico y poder contribuir a una adecuada intervención y oportunamente hecha de acuerdo a la sectorización de criterios. Necesitas 4 de estos para hablar de adicción, no todos. Pero ojo, si tienes uno solo, pero acostumbramiento y síndrome de abstinencia, tendríamos que hacer un reanálisis, porque si tienes síndrome de abstinencia y tolerancia a la sustancia, difícilmente vas a tener estabilidad, difícilmente. Si tienes tolerancia y síndrome de abstinencia, difícilmente no vas a crear ideas obsesivas. O sea, si la tolerancia y el síndrome de abstinencia están, es muy probable, si no seguro,
de que los otros diagnósticos lleguen a sumar hasta los 7. ¿Ok? ¿Y se puede tratar una adicción? Efectivamente sí, pero no es simple. Como la adicción es una enfermedad crónica, psiquiátricamente crónica, ¿por qué? Porque no tiene cura, se rehabilita. Pero bajo este concepto de cronicidad, muchos especialistas plantean algo con lo cual yo discrepo totalmente, que siempre va a haber recaída. No. Conozco personas que no solamente no han recaído, sino conozco personas que aparte de no recaer, en su primer intento de tratamiento lo han logrado. Entonces, no tenemos que ver que necesariamente la enfermedad crónica se entienda como una enfermedad que no va a tener cambios. No, crónica quiere decir de que justamente por el fenómeno de neuroadaptación que sucintamente ha explicado, los neurotransmisores y los neuroreceptores, sobre todo las neuronas típicamente receptoras, van a quedar activados a cualquier estímulo, no solamente droga, sino todo lo que se le asocie y pueda activar una conducta adictiva. A eso se llama cronicidad. La mayoría de los pacientes necesitan atención a largo plazo o repetida y constante para poder dejar completamente las sustancias y recuperar un estilo de vida o la conducta adictiva si es una adicción no convencional. ¿Y en qué ayuda? Dejar de consumir o dejar de cometer la conducta adictiva específica, mantenerse alejado de sustancias psicoactivas y del estilo de vida en sí, que es lo que en realidad sostiene el cambio y es lo que se busca dentro de un proceso de tratamiento. Algo que tienen que tener ustedes en cuenta, y yo le pongo mucho énfasis en las formaciones, es que no se confunda el cambio con abstinencia y que el tratamiento trascienda al mero hecho de dejar esas sustancias, sino a crear estilos de vida que contribuyan a una mejora sostenida. Ser productivo en la familia, el trabajo y la sociedad, dentro del nuevo estilo de vida. O sea, no solamente se trata de dejar cosas, sino de crear otras que contribuyan a una mejora. ¿Y qué principios hay para que un tratamiento sea eficaz? Bueno, la adicción es una enfermedad compleja pero tratable que afecta el funcionamiento cerebral y el comportamiento. Es algo que tenemos que tener en cuenta elementalmente. No es un tratamiento único que sea para todos. Hay enfoques distintos. Hay enfoques médicos, hay enfoques mixtos, hay enfoques típicamente psicoterapéuticos, hay enfoques espirituales, que los vamos a ver también en el desarrollo de lo que es un tipo de tratamientos. Las personas necesitan tener acceso rápido a un tratamiento, que es una de las brechas grandes que existe acá en el Perú. No existe estatalmente centros de rehabilitación. Hace años en el Callao existió el CADES, que fue un proyecto de tratamiento ambulatorio que tuvo mediana duración y no mucho éxito. Y los centros de rehabilitación que hay suelen ser o espirituales autogestionados a través de lo que ustedes, todos vemos en las calles, la venta de caramelos o demás, o de autogestionados por pago de mensualidades que son altas, que no bajan de 2.000 soles mensuales. El tratamiento eficaz abarca todas las necesidades del paciente, no solo el consumo de drogas, justamente lo que busca generar los cambios. Continuar el tratamiento durante todo el tiempo que sea necesario es factor clave. La orientación psicológica y otras terapias conductuales, cognitivas, emocionales y de trascendencia también son las formas más comunes de tratamiento. Los medicamentos son a menudo una parte importante del tratamiento, especialmente cuando se combina con terapias conductuales o del tipo que se realicen, sabiendo que se deben usar adecuadamente y no de manera tendenciosa y determinante. Yo siempre he dicho, es necesario ayudar a una persona con medicación psiquiátrica si es que hace un cuadro psicótico y viene con un cuadro psicótico por intoxicación o por abstinencia, o si es que el síndrome de abstinencia tiene efectos severos y muy difíciles de controlar. En esos casos es propicio y bastante adecuado el uso de medicamentos. Otros enfoques te dicen todo es con medicamentos, con el cual yo no tengo mucha congruencia y explico en su momento pues las razones a través de experiencias que he visto justamente en el sector de rehabilitación.
Los planes de tratamiento se deben evaluar con frecuencia y se deben modificar como sea necesario para adaptar las necesidades cambiantes del paciente. El tratamiento debe abordar también otros posibles trastornos mentales si es que estos existiesen pre o comórbidos. La desintoxicación con ayuda clínica es solo la primera etapa de tratamiento, algo vital. Abstinencia no es rehabilitación. No es necesario que el tratamiento sea voluntario para que sea eficaz. Legalmente es lo recomendable, pero también es conocido de que se puede llegar a crear conciencia en personas que entran en una fase contemplativa. El consumo de drogas durante el tratamiento se debe vigilar constantemente. Puede haber filtrado del consumo, si es en internamiento. Pueden haber personas que consumen para ir a consulta o consumen en la semana y entran a traer los toxicológicos de la familia que tiene que correr con esa responsabilidad. En los programas de tratamiento se hacen pruebas de VIH, obviamente para los que son internamientos principalmente, hepatitis B y C, tuberculosis y todas las enfermedades infecciosas, y los pacientes aprenden las medidas que pueden tomar para reducir el riesgo de contraer esas enfermedades, sabiendo que el consumo de drogas es un factor de riesgo latente. Para hablar de prevención de recaídas es bueno saber qué es prevención, ¿no? Proceso activo y asertivo de crear condiciones y atributos personales que promuevan el bienestar de las personas. O sea, es ser activo en mi cambio. Prevención no es escuchar una charla. Puede ser una parte de la prevención el escuchar una charla, el capacitarme. Pero la prevención es activa. Después de una capacitación o una información recibida, es la misma persona quien asume la responsabilidad de su propio cambio. En sí que es una recaída. Regresar progresiva y abruptamente a patrones de conducta que tienen la tendencia a la reincidencia en el consumo de una sustancia. Pero ojo, no comienza con el consumo. La recaída se evidencia. Y algunos dicen, y para mí muy bien planteado, termina con el consumo. La recaída comienza a elaborarse justamente con patrones de conducta y actitudes que van alejándose de lo correcto. Que eso correcto es justamente el estilo de vida que uno pudo estar teniendo en su proceso de cambio, pero que se alejaba de lo correcto, ya comenzaba a armar la recaída, como se dice en los tratamientos de comunidades terapéuticas, a elaborar su recaída. La recaída no es casual, la recaída es al esto se termina por ser siempre pues una cuenta compulsiva, pudiendo tener normalmente los pensamientos ya pues en un primer momento cuando consumía sustancias y estaba en carrera activa. Esta es la cadena que en su momento voy a explicar, solamente la voy a mencionar. En el curso explico cada parte, ¿no? O sea, hay inestabilidad emocional, la negación como mecanismo, se comienza a evadir las responsabilidades, hay una crisis inicial, hay una especie de inmovilización, catastrofismo frente a lo que puedo enfrentar, todo me aburre, confusión, hay una pérdida de control y pérdida de voluntad, la bulia es la pérdida de voluntad, desinterés por los cambios que han estado haciéndose, y cuando ya uno se ve descubierto en ese proceso de deterioro, hay una autocompasión, se hace la víctima de la persona y justifica todo. A partir de eso, crea pretextos, los resentimientos se crean o afloran, y obviamente son resentimientos infundados, y son, digamos, los pretextos excelentes para volver al consumo. La codependencia, el problema de la familia. Esta es una frase que yo suelo decir que muchas veces me ha generado conflictos con algunos familiares, pero que también he visto que ha contribuido a que muchos puedan reaccionar y darse cuenta realmente de cómo llegan a dejarse de lado, ¿no? El adicto es dependiente a su droga, el familiar es dependiente de su droga. Eso es un término, un argot, porque la palabra es dependiente, pero como para darla un poquito como en rima, yo la digo y la suelo decir en todas las terapias familiares que suelo trabajar. Y acá entra tarea para explicar esto, todos los principios de dependencia a personas o dependencia afectiva y emocional. Y el triángulo de dependencia karma, ¿no? O sea, cómo se forman las estructuras dependientes en cada persona.
cómo se forman las estructuras inadecuadas en cada persona, cómo pasan en un mismo familiar o de familiar a adicto. Se puede dar ese triángulo de familiar adicto o en un familiar. Cómo pasas del rol de víctima al rol persecutorio, el rol persecutorio al rol salvador. Y cómo no sales de esto mientras no te das tu lugar como persona. Cómo no sales de esto mientras no te das tu lugar como ser humano y no te dejas de postergar. Entonces, en la medida que la persona no se deje de postergar, va a seguir en ese triángulo vicioso, ¿no? Que ya en el curso se explica más sucinta y detalladamente. Y el curso terminaría con las nuevas adicciones, ¿no? Que es justamente hablar de cada una de ellas. Hablo de un promedio de 6, 7 nuevas adicciones, que algunas ya son conocidas, la ludopatía, pero las nuevas versiones que están habiendo ahora. Hablo de la compra compulsiva y cada uno con sus criterios diagnósticos. La famosa adicción al trabajo, que muchos consideran que no la hay, y cómo se oculta sobre un supuesto criterio de responsabilidad. La adicción sexual. Y después, las nuevas sustancias que no llegan del todo a Perú, pero que están entrando en consumo de adolescentes o en consumos folclóricos en otros países, pero que no estamos ajenos a que puedan llegar inclusive acá en algún momento. Y también se menciona en ese momento, ¿no? Y una frase que yo suelo plantear es esta: toda conducta es susceptible de convertirse en adicción. No quiere decir que cualquier conducta va a ser adictiva, pero si el trabajo, siendo una acción responsable, puede de una u otra manera terminar convirtiéndose en una conducta adictiva por los criterios que hemos visto, sobre todo por la pérdida de personas naturales y la persistencia de una actitud, cuando me estoy dando cuenta que me está perjudicando en otros aspectos de mi vida. Entonces, toda conducta que yo haga, el mismo deporte, que me irrite porque no lo hago, que cambie mi ánimo porque no lo hago, que deje de lado otras obligaciones, que pueda llegar inclusive a dejar de lado cosas personales. Una cosa es hacer un sacrificio situacional por un objetivo, y otra cosa es hacer la conducta constante y repetitiva con un supuesto sentido, pero que no tiene sostenibilidad, y que sobre todo, aparte de no tener sostenibilidad, afecta a la persona y la persona no se da cuenta de la afección que va teniendo. Todo esto se va a explicar en el desarrollo de esa última parte de las nuevas adicciones. Y bueno, es lo que puedo yo comenzar a plantear en ustedes, ¿no? Para favor de ustedes. Las nuevas tecnologías han incorporado innumerables ventajas a nuestra vida cotidiana o laboral, pero también han traído nuevas patologías. Según la OMS, la adicción, al ser una enfermedad física y psicoemocional, crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. ¿Ya? La dependencia de personas también es una adicción no convencional, pero bajo criterios típicamente clínicos se ve como dependencia afectiva y emocional, donde en este tipo específico hay que poner mucho énfasis, sin descuidarlo en otro tipo de adicciones, pero en este tipo de dependencia de personas es muy necesario poner mucho énfasis a la historia personal, no solo historia de la enfermedad, carencias afectivas emocionales, donde muchas veces esa repetición de historias en búsqueda de aprobaciones o búsqueda de afectos genera esta sostenibilidad inadecuada de un comportamiento dependiente, donde la persona se va dejando a sí misma de lado de forma permanente. Las tecnologías de información y comunicación, los famosos TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a otro. Las de uso más extendido contigo son Internet, teléfonos móviles. O sea, este aparatito, que muchos creían que no genera adicción, hoy en día genera mucha adicción. Es más, se ha convertido en una parte elemental de la vida de la persona, que no podemos tacharla directamente como adicción, porque hoy en día en pandemia inclusive es herramienta de trabajo. Pero como yo le llamo, es el rompefamilias, ¿no? Se ve que se sienta toda la familia a conversar y cada quien con su celular, y conversa con su celular. Es más, he sabido de casos de que un hermano está en el comedor y otro hermano está en su cuarto, y en vez de ir a buscar su cuarto, lo llama por el celular.
Y ni siquiera por teléfono, por el WhatsApp. Y mantiene una conversación por el WhatsApp, estando a 3 metros. O sea, llega a generarse esa simbiosis con el aparatito este, que rompe el esquema funcional, logra objetivos, pero psicosocioemocionalmente tiende a romper esquemas brutalmente. Y en infantes, esto y el iPad está generando, ahora con clases virtuales, también susceptibilidad a la adquisición de ese tipo de patrones de comportamiento. Por lo tanto, se define la adicción a las TIC o técnicas de información y comunicación como su uso compulsivo, repetitivo y prolongado, con incapacidad o mucha dificultad para controlar o interrumpir su consumo o acción y con consecuencias sobre la salud, la vida social, familiar, escolar o laboral de la persona. Entonces, con esto doy término a esta charla, que espero haya sido de utilidad para ustedes y los anime a poder inscribirse y ver de seguida cursos, si así lo desean, de formación para poder conocer más de esto y los que les interese el área, especializarse en el abordaje de las mismas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí, con respecto a la adicción, cuando se está llevando una terapia, por así decirlo, cuando una persona adicta lleva a, ¿cómo decirlo? A dejar de, o a traspasar esa adicción a un medicamento, ¿cómo se podría hacer? No te entendí la pregunta. O sea, que una persona comienza a dejar la adicción a un medicamento. Por decir, consume opioides, pero comienza con su ¿Consume qué? tratamiento, opioides. Ya. Comienza con el tratamiento y lleva tratamiento médico y encuentra en un tratamiento médico otra dependencia. A ver, cuando consume un opioide tenemos que hablar de que el tratamiento es para dolor. El opioide se maneja para dolor. No tiene otra función. ¿Ok? Pues ahí tenemos que ver dos cosas. Si hay dependencia porque la persona le da atribuciones al opioide, o hay una dependencia asociada al dolor porque si lo deja de tomar, el dolor es incontenible. Y yo se los digo por qué. Porque yo, aparte de trabajar en adicciones, yo trabajo en neoplásicas hace 4 años y he rotado por cuidados paliativos durante 2 años. Y las medicinas que se usan ahí son opioides. Pues si tú le quitas el opioide a una persona oncológica, ¿cómo le controlas el dolor? Entonces hay que ver dos puntos ahí. Porque también he sabido ver personas que, por ejemplo, los opioides en neoplásicas, y creo que en cualquier institución que los maneja, tienen una receta especial, donde se puede una cantidad limitada y con dosis especificada y con una cantidad de días. Y no se le puede dar mayor cantidad de medicinas si es que la persona viene antes. Se han podido ver casos de personas que tienen medicinas para 15 días según receta y vienen a los 8 días o 9 días. Ahí hay riesgo de que la persona está haciendo adicción. ¿Por qué? Porque controla el dolor, pero toma una dosis más de la indicada. Por ejemplo, el tramadol, si tú tomas más de, no sé si, no me acuerdo si es 450 o 550 miligramos por día, el cuerpo ya lo segrega, no lo absorbe. Pero el efecto placentero que pudiese generar, sí se genera sobre el sistema nervioso central. La morfina es más fácil de diluir, de repente sí cambia el dolor, pero también la morfina, por ser más fácil de diluir, puede generar efectos depresores funcionales e inclusive pagos respiratorios. Entonces, todo eso es con receta. Yo hice un breve estudio en el año 2018 y pude ver de que el 9% de 87 pacientes entrevistados tenían dependencia física. Eran 7 pacientes que tenían dependencia física. Inclusive me acuerdo mucho de una de ellas que decía, doctor, yo vengo para ver qué puedo hacer. Porque a mí me daban tramadol, pero yo lo tomo porque me gusta, ya no porque siento dolor. Entonces, ahí cuando tú tienes dependencia a un opioide, que se trata solamente para el dolor, tienes que ver y discernir cómo toma la persona según la receta, si cumple con los días, porque si cumple con los días y tiene la medicación,
Entonces no es adicto, por más que lo consuma todos los días, porque tiene una enfermedad oncológica que lo necesita. No es dable que, por ejemplo, para una cefalea te den tramadol. Si tú por una cefalea, por una migraña, vas a tomar un opioide, podrías tranquilamente generar una adicción, porque es para dolores mucho más intensos y profundos. Entonces, ahí hay que ver. Ahora, si tú me hablas de una benzodiazepina, tendrías que ver, por ejemplo, si la persona tomaba un alprazolam para relajarse, o bien después de un consumo de pasta o cocaína, o bien solamente porque consumía pastillas, y quieres ayudar a regular eso, una es la abstinencia natural, otra es la abstinencia ayudada con medicamentos, pero que no son benzodiazepínicos. Llámese antidepresivos, por ejemplo, la quetiapina, que contribuye al sueño y a la desintoxicación, pero que no tiene componentes ansiolíticos ni generadores de dependencia, al menos físicamente hablando. Entonces, sería una forma de poder afrontarlo. Hay una mano levantada. Silvia, creo. Sí, acá estoy. Buenas Sí, noches. te escucho. Mi comentario es algo específico, ¿no? Nosotros, como seres humanos, pues, aprendemos por repetición, ¿no? Entonces yo me he puesto a analizar por mis investigaciones también. Básicamente todos tenemos adicciones, ¿no? Todos somos, digamos adictos, porque algunos son adictos al deporte, ¿no? A la comida sana. Yo pienso que simplemente creo que las negativas pues son las que usted ha mencionado, ¿no? Pero también hay personas que hasta se pasan ya, digamos, de los límites, ¿no? Ya son demasiados deportistas, se van al extremo, ¿no? Porque yo pienso que todo debe tener un equilibrio en cuanto a las, para mí, costumbres que se repiten pues ya en un extremo, ¿no? Y las adicciones negativas que vienen a ser las drogas, ¿no? Todo lo que usted ha mencionado, pues esto sí pues tendría que llevarse un tratamiento, ¿no? Psicológico hasta psiquiátrico, ¿no? Ya, a ver, Porque me parece, es una opinión, ¿no? ahí tenemos que ver algo, hija. Mira, Uh-huh. para poder hablar de adicción tenemos que ver de que la persona, por emitir la conducta, deje de lado otras responsabilidades. Uh-huh. Deje de lado su persona, su familia u otras cosas. Por ejemplo, uno puede trabajar mucho, pero no siente que su familia o el tiempo de diversión es una pérdida. El adicto al trabajo siente que la familia es una pérdida de tiempo. Entonces, si una persona trabaja mucho, pero busca, aunque sea un escaso tiempo en familia, por el ritmo de vida actual yo no podría decir que es una persona adicta. Si una persona quiere tener una vida correcta, bien llevada, en la comida, por ejemplo, pero respeta los gustos de otros y comparte con ellos. O sea, yo tengo mi estilo de vida, no lo voy a cambiar, pero tampoco choco con los estilos de vida de otros y comparto con ellos. No me quito la posibilidad de compartir. Entonces, si no me quito la posibilidad de compartir, no puedo decir que es una adicción, porque ni pierdo placeres naturales, ni persisto en algo porque estoy respetando y me estoy integrando. No hay tolerancia porque el acostumbramiento que hay no es un acostumbramiento tóxico, sino es un acostumbramiento que hay a un estilo que me favorece y me permite respetar los estilos de otros y me permite convivir con otros sin sentirme mal. Por ejemplo, yo no como pollo a la brasa, pero me voy yo al Pardos con mi familia come pollo a la brasa, yo me pido mi ensalada. Comparto con ellos. Entonces, yo ahí entiendo lo que has querido llegar, ojo, pero sí he tenido un poquito de cuidado de poder lanzarme a hablar de una adicción así, porque a mí me gusta levantar las pesas. Yo un tiempo estuve en competición en levantamiento de potencia. Pero no dejaba mi familia, mis amigos, no dejé de estudiar. Es más, cuando estuve en competencia, dejé de competir porque no me daba tiempo para estudiar. Porque estaba en el gimnasio de la universidad.
en la preselección nacional de manual de potencia y en la universidad. Y cuando me invitaron a la preselección, me condicionó el ICEFRED de la Vida Real de que yo tenía que seguir yendo allá. La Facultad de Psicología de la Vida Real en la Colonial. El ICEFRED en Canto Grande. La puerta 35 del Estadio Santa Beatriz. Yo vivo en Pueblo Libre. Aquí yo estudiaba. Y tuve la capacidad de decir, basta. Seguí entrenando. Y entrenaba todos los días, pero yo en un gimnasio aparte. Dejé competiciones y todo porque tenía objetivos. Entonces, cuando no pierdes la visión del objetivo, difícilmente se puede llamar adicción. Porque no distorsiona el pensamiento. Exacto. No hay inestabilidad emocional. Exactamente. Por eso los criterios diagnósticos que mencioné, que ya en el curso, para los que lleguen a ingresar, se va a detallar, explicar y ejemplificar mejor, ¿no? Me interesa mucho. Muchas gracias. ¿Ya? Flor, creo que también levantó la mano. Sí, buenas noches. Dime. Buenas noches. Sí, bueno, comentó sobre lo que también quería un poquito decir, en base a algunas experiencias que he estado viendo, a veces la adicción no se puede del todo, como dicen, ¿no? Cambiar, y a veces es algo que la familia como que utópicamente espera, ¿no? Y sería lo ideal, pero creo que en el proceso, en el camino, como usted dijo, es la mejora de la vida, la calidad que tiene la persona, sin deslindar de responsabilidades, que por ejemplo, ¿no? Hay algunas personas que han sido adictas, pero tienen, ¿no? O sea, en esa parte sobresalen, digamos, en ese aspecto. Sin embargo, quizás realmente había que tienes dinero, pero lo puedes canalizar para los vicios, para comprar alcohol, qué sé yo, pero a medida que pasa el tiempo, como usted bien dijo, con el apoyo terapéutico y bien con la base de la familia, se puede poco a poco lograr el hecho de que se plasme algunos objetivos en su vida, ¿no? Y pueda de repente ya gradualmente dejar y llevar una vida mejor, ¿no? Tener una calidad de vida, responsabilidades, pero de repente puede igual tener, qué sé yo, fin de semana, ¿no? O sea, del todo no se le quita de repente otros aspectos también, ¿no? O sea, como que se mantiene eso. A ver, para que una persona se rehabilite, como bien mencionas, lo dije y recalcaste eso y es bueno, no tiene que conformarse con dejar de consumir, sino cambiar un estilo de vida. Un estilo de vida donde hay cambios que podrán algunos tener ciertas condescendencias, pero otros que van a tener que ser pues limitativos en forma definitiva. Porque son factores de riesgo, son estímulos discriminativos. ¿Qué es un estímulo discriminativo? Lo que te puede llevar no solo a consumir, sino a cambiar una forma adecuada de afrontar las cosas. Te aleja de lo correcto. ¿Ok? Pero eso se va a ampliar posteriormente. Bueno, agradezco su participación y bueno, será a partir del 19 de agosto quienes decidan entrar al curso. Agradezco su presencia, su participación y su atención y sus preguntas. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, maestro. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Nos estarán Gracias. informando en Ludus cuando empieza.